Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube que se llama Somos Conversando. Antes de pasar a la entrevista te pedimos por favor que te suscribas a nuestro canal, así te enterás cada vez que estamos subiendo una nueva nota. En esta ocasión conversaremos con Betania Bonino, licenciada en Psicología, quien lleva más de 10 años de trayectoria en la localidad de Melincue, también atendiendo a la ciudad de Firmat. Y hablamos de depresión, hablamos de felicidad, cómo afectó a la pandemia, diferentes cuestiones que son respondidos por una voz autorizada de la psicología como lo es Betania. Así que pasamos a la entrevista, no se la pierdan, conversando con Betania Bonino. Y vamos a comenzar la primera pregunta, lo habíamos hablado, algo que había quedado pendiente de la charla que habíamos tenido anteriormente el año pasado, es cuando uno decide ir al psicólogo. Porque esto lo vamos a decir criollamente, se trataba de loco a la persona que decidía ir a un psicólogo. Con el paso del tiempo eso fue cambiando y bueno, Betania, darte las bienvenidas y preguntarte por qué se fue cambiando con ese concepto. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias, Ayrton, por tenerme en cuenta una vez más para participar de tu programa, de tu página. La verdad que siempre es muy lindo hablar de todos estos temas porque nos atraviesan a todos, inclusive a nosotros, a los profesionales de la salud, porque en esto que vos decías de cuán necesario es el psicólogo o el espacio terapéutico, porque hoy hay muchas alternativas para abordar lo emocional, yo creo que tiene que ver con que hay muchísima más comunicación de las emociones. Primero hay muchísimo reconocimiento de lo que siente cada persona y por ende hay más facilidad o más puertas abiertas para poder decir lo que uno siente. Sobre todo con lo que fue el inicio de redes sociales como Facebook o Instagram, que hasta te pueden llegar a sugerir las emociones cuando uno publica alguna foto o algún mensaje, te pregunta cómo te sentís o qué estás pensando y las opciones de las emociones. Eso ya habilita y le da nombre a algunos estados que la gente todavía a lo mejor no puede identificar con el nombre. Entonces, ya que te den esa posibilidad de nombrarlo, uno lo empieza a reconocer y a partir del reconocimiento es más fácil el acercamiento a esa sensación. Muchas veces tenemos sensaciones, pero no sabemos legítimamente de qué se tratan. Si es que estoy angustiado, si es que tengo miedo, si es que estoy triste. Entonces, lo importante es la habilitación de esa emoción y el reconocimiento para poder empezar a tratarla. El psicólogo, el psiquiatra, algunos terapeutas de algunas carreras que han surgido ahora, lo que hacemos es tratar de que la persona empiece a hacer un recorrido sobrellevando esa emoción para darse cuenta, primero, por qué la siente y segundo, qué puede hacer con eso que siente. Porque no se trata de evitar sensaciones, emociones, sino lo que se trata es justamente de recibirlas, de habilitarlas, para después aprender de ellas, porque son emociones que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida, pero hay que saber manejarlas y hay que saber equilibrarlas, y eso nos conecta con el otro, mejor o peor. Y ahí mencionaste justo un profesional como el psiquiatra. Uno escucha en la televisión y cuando hay un debate entre dos personas, siempre la manera de descalificar a veces usan vos tenés que ir al psiquiatra. ¿Por qué también, digamos, esa manera de siempre ver de un lado despectivo? Al principio habíamos nombrado a la psicología, pero también al psiquiatra. Sí, hoy para nosotros se torna fundamental el trabajo en equipo con el psiquiatra, porque a su vez hay psiquiatras que también hacen psicoterapia, pero a nosotros nos ayuda en el sentido de poder equilibrar a la persona emocionalmente para que pueda empezar a hacer una terapia. Si la persona está en un estado, por ejemplo, pongamos el pánico, que es algo que afecta muchísimo hoy a las personas y que debe ser muchas veces, en muchas ocasiones, trabajada por un profesional psiquiatra. Entonces, una vez que la persona está equilibrada y que puede llegar a tener un procesamiento de sus emociones mucho más tranquila y receptivo de lo que uno le pueda llegar a decir en la sesión como psicólogo, ese trabajo en conjunto va a ser más rico. A veces llegan y están demasiado ansiosos y no hay posibilidad de hacer un trabajo terapéutico. Entonces es necesario equilibrar con el psiquiatra y una vez que la medicación va haciendo efecto,
el trabajo psicológico va siendo mucho más fácil, se va haciendo en conjunto y esa medicación muchas veces se deja con el tiempo, el psiquiatra va sugiriendo la baja de dosis y después se sigue con la psicoterapia convencional que hacemos nosotros. Pero lo importante es eso, poder darle lugar sin el tabú de que es para los locos. Yo creo que si hoy la gente se pone a hablar de lo que le sucede, de 10 personas, 6 o 7 están por lo menos en contacto con algún psiquiatra o han tomado una medicación o están en dudas de hacerlo o no. Hoy la gente está muy cargada, muy tensa y la medicación se ha convertido en una herramienta necesaria. Mencionaste algo que me llamó la atención en relacionarlo con la psicología, que es el tema de redes sociales. No sé, digamos, cómo será tu caso, pero no creo que a lo mejor tenga todos tus pacientes en las redes sociales, pero no sé si alguna vez le prestás atención que puede pasar que a lo mejor un paciente te manifieste de una manera y por redes sociales, no sé, ves otro estado. No sé si le prestás atención a eso, pero del lado de la psicología, las redes sociales, ¿se le presta una atención sobre su paciente? Sí, yo siempre recuerdo la primera semana de ejercicio que tuve cuando empecé a trabajar en Melincue. Estaba atendiendo una paciente y esta paciente me comenta que vino muy angustiada a la sesión, que hacía unos minutos que una amiga de ella se había suicidado y que había publicado unas horas antes en su Facebook que se sentía muy feliz, había puesto una foto, había manifestado que estaba en uno de sus mejores momentos y horas después se suicida. Bueno, con esa paciente yo me entero de ese suceso y comenzamos a pensar en esto, en cuál legítimo puede ser una publicación, si realmente es una pantalla para demostrarle al otro que se sienten bien, si es un mensaje que está ahí para ser descifrado, o es una negación de la realidad también, que puede ser muchas veces, en muchas ocasiones ocurre eso, es mostrar lo que no puedo llegar a tener o lo que no puedo llegar a ser. Muestro una foto, muestro una frase de algo que deseo, pero que en realidad no soy. Así que sí, hay que tenerlo muy en cuenta esto. Y ante eso, ¿por qué crees también de que tenemos la necesidad de mostrar a través de, como vos lo decías, de una pantalla, digamos? ¿Por qué la necesidad de mostrar algo? Creo que Instagram a veces el tema de las fotos hace que uno siempre tenga que mostrar algo, y a veces a lo mejor no hay necesidad de mostrar algo, pero ¿qué es lo que le hace al ser humano de mostrar algo que a lo mejor no tiene? Sí, además de esto, no es solo mostrar, sino a veces hasta agregar filtros. O sea, filtrar también ciertas imperfecciones o lo que uno quiere embellecer, que en realidad no se trata de una crítica de que esto desaparezca, sino que hay que aprender a convivir con esto y hacer un buen uso de esto. La cuestión está en cuando no se da un equilibrio entre lo que se intenta mostrar y lo que es esa realidad de la persona. Hay que ser muy cauteloso con lo que uno muestra, porque obviamente que cada cosa que uno publica genera una sensación, una emoción en el otro, y eso tiene repercusiones. Entonces hay gente que sí sabe que va a tener tal repercusión en tal persona, de alguna manera publica algún mensaje implícito con esa foto o con ese lugar que muestra o del modo en el que se muestra, sabe que produce una consecuencia en esa persona, entonces se torna como un modo más de comunicar, no con palabras explícitamente, sino de alguna manera implícita con una imagen o con una frase. Entonces sí hay que tenerlo en cuenta como una herramienta más de comunicación, pero lo que no quiere decir es que sea cierta, de que haya verdad detrás de esa publicación. Y ahí, Beta, te quería consultar sobre algo que ha sucedido, incluso también en la región. Vos le había mencionado sobre un caso particular, lo que es el suicidio, que ha pasado de cuando suceden estas noticias, estos hechos que conmocionan a la sociedad. Lo primero que uno hace es analizar rápidamente, pero al fútbol iba contento, con mis amigos nos reíamos, o sea, no entiendo por qué se suicidó, no entiendo por qué él tenía una vida feliz, o sea, como nosotros sin conocer a fondo su vida ya relacionamos de que es imposible porque él era feliz, y tal vez esa persona cargaba con un montón de cosas, digamos. ¿Cómo hacen ustedes de la psicología también para poder ir rompiendo
en el caso de tener un paciente con esa tendencia y lograr ver esos problemas de fondo. Claro, hoy somos muy visibles a través de las redes sociales, lo que no implica que realmente se muestre lo que uno siente. Entonces, hay que pensar que una persona que decide quitarse la vida está atravesando una crisis emocional que probablemente no esté sucediendo desde hace poco tiempo, sino que quizás haya una depresión de base que no fue tratada, que no fue abordada. Primero, llegar a conocer a esa persona, el entorno que pueda llegar a conocerla y detectar, darse cuenta del estado en el que está, o muchas veces se trata de un pasaje al acto que llamamos nosotros, que sí sucede repentinamente y que no da demasiadas señales previamente. Pero lo que hay que correrse del discurso de que egoísta, no pensó en el resto, porque es imposible que una persona que decide quitarse la vida piense en el otro, porque está demasiado focalizado sobre su yo, sobre su pesar, sobre su sentir, y es intolerable esa sensación que lleva para sí mismo, por ende es imposible que esté pensando en ese otro, ya sea la madre, el padre, un hermano, los seres queridos que deje. Tenemos que corrernos del juzgamiento, que en realidad no nos lleva a nada, no nos conduce a nada. Y ahí te iba a consultar sobre cuando uno escucha, dice, la persona que digamos se va a suicidar no avisa, digamos, ¿es mito, verdad? Las dos cosas, por eso decía recién lo del pasaje al acto, que sí sucede de repentinamente, de repente y de un momento al otro puede llegar a dar alguna señal, pero si hay una decisión firme no dan ningún tipo de señal. Y después está el otro tipo de suicidio en donde hay una depresión que viene sucediéndose, a lo mejor hasta años puede llevar a la persona a tomar esta decisión, en donde va como, yo a veces le digo, como desamarrando el deseo sobre la vida, como que va quitando el deseo y las posibilidades de hacer y de querer hacer cosas. Entonces van reduciendo su vida social, se van alejando de las personas que le hacen bien, de las actividades que le hacen bien, van quitando, van restando de su vida y van quedando cada vez más solos. Entonces, si hay algún par, alguna persona querida que pueda llegar a detectar esto, es posible que se evite. Pero tiene que haber un par en el cual esté conectado con él y esté entendiendo y leyendo implícitamente todos estos mensajes que va dando la persona. Y ahí saliendo sobre este tema y pasando a lo que tiene que ver con la felicidad, que es algo, bueno, uno siempre lo repite, pero que es tan difícil a lo mejor mantenerlo. ¿Se logra una persona, puede ser feliz todos los días de su vida? No, lamentablemente no. Podemos llevar al sentir hacia la felicidad, lo podemos conducir generando situaciones de satisfacción a lo largo del día, pero lamentablemente no se puede llevar a la conducción total, a la posibilidad de ser felices todo el tiempo, pero a la vez yo creo que en eso radica el motivo de vida, en el deseo. Entonces, por suerte, no está la felicidad completamente conquistada, porque gracias a eso trabajamos todos los días, trabajamos psíquicamente, emocionalmente, para poder llegar a ser felices. Entonces, hablando de esto, volviendo al tema del quitarse la vida, es una manera de no desear vivir, de no querer estar en este lugar. Entonces, de lo que se trata es de elegir estar donde estamos, y a veces la salud mental implica por decir, bueno, acá no estoy feliz y debo trabajar para salir de este lugar, de este trabajo, de esta pareja, de esta situación que no me hace feliz, y debo trabajar para lograr estar mejor, para sentirme mejor. Entonces esa sensación de felicidad como meta nos sostiene en la vida, a lo largo de la vida, y podemos llegar a trabajar así el resto de nuestros días. El otro día miré por 8ª, 9ª vez la película Náufrago, y cuando llega al momento en el que pasan 4 años en el que él está
en la isla, solo, que no es un detalle menor que tenga un amigo, que se haya generado un amigo, un otro, para que lo sostenga en todos esos días. Cuando está por terminar la película dice, bueno, mañana será otro día y veremos qué nos trae la marea. La marea es esto, es el deseo, es la vida, es lo que nos sucede al otro día, que nos hace volver a amarrarnos a la vida y a decir, sigo deseando, sigo queriendo estar acá, elijo lo que me hace bien y lo que no me hace tan bien lo trato de pulir y mejorar. Yo creo que se trata de eso. Ahí iba a saltar con otra pregunta, pero aprovechando de que claramente sos una aficionada de la película El Náufrago, ¿puede ser que el hecho de haber creado a Wilson, a su amigo, es una intención también de él sentirse vivo, digamos, como reconocerse a través de otra persona de que él se seguía vivo en el medio de esa isla? Exacto, espejarse en un otro es necesario, es constitutivo. Por eso hay un momento en el que los bebés empiezan a necesitar de la presencia del otro, de la mirada del otro, de la sonrisa, de la decodificación que hace el otro de su sentir, de su accionar, y desde ahí comenzamos la vida, desde ahí empezamos a caminar necesitando de la mirada, necesitando de sostén, aunque sea físico y a veces no de ninguna palabra. Es necesario sostenerse a través de la mirada del otro, por eso somos sujetos, porque estamos sujetados al otro permanentemente, y esos otros son los que a la vez nos constituyen, nos mejoran, nos van como generando mejor calidad de vida y haciéndonos trabajar para también darles a ellos y devolverles lo que nos dan. Mucho con el ejemplo también. Ahí hablamos un poco de la felicidad. Y otro tema, no lo quiero hacer como una pregunta que te estoy haciendo yo, sino más bien, digamos, general, es que ¿cómo hacemos con el paso de los años? Digamos, cuando vamos pasando los años y tal vez, a lo mejor esto sí puede ser personal, uno dice, no, los 18 años la edad más linda, digamos, cuando a lo mejor uno no tiene muchas responsabilidades, tiene alguna, disfruta de ir a la escuela, planea, no sé, su viaje de estudio, está a lo mejor en ese tiempo, y después, bueno, ya la vida empieza a cambiar cuando uno termina la secundaria. ¿Cómo es el hecho de ir pasando los años y no perderse, tampoco quedarse de que sos un chico, tampoco de que se te termina la vida, sino de ir tomando la dimensión de los años que vas teniendo? Sí, yo creo que volviendo a esto del deseo, el deseo no tiene edad, no hay un vencimiento de lo que uno desea. Entonces, si lo que uno desea en realidad se puede ir adaptando al modo de vida que va teniendo la persona, al periodo evolutivo que va viviendo, es bienvenido, y hay que transitarlo y hay que ser cauteloso en el modo en que uno lo transita. Pongamos el ejemplo de alguien que le gusta hacer un deporte. Bueno, de chico pone todo el empeño para poder realizarlo y intentar ser el mejor, destacarse en eso y hacer todo el esfuerzo psíquico y físico para lograrlo. Hay un momento en el que el cuerpo empieza a quejarse, empieza a lesionarse y tiene que ser mucho más cuidadoso con el uso de su cuerpo, pero lo puede seguir haciendo. Puede tener 60 años y puede seguir jugando ese deporte, puede seguir practicándolo con los recaudos suficientes, pero haciéndolo. O el músico o el que le gusta hacer alguna actividad manual, con el uso de la fuerza. Adaptarse es la única herramienta que podemos llegar a tener para conquistar esto de la felicidad también. La posibilidad de adaptarse, que implica la inteligencia que podamos llegar a tener para detectar el momento vital que estamos teniendo, que estamos transitando, y qué se adapta mejor a ese momento vital. También dentro de eso está la espera y saber que, bueno, a lo mejor hoy no podemos porque, no sé, estamos lesionados o atravesamos un momento de salud que no te lo permite, o la maternidad en las mujeres nos pasa mucho, que hay que postergar ciertas situaciones, pero también pensar en esto del querer, y si uno quiere realmente hacerlo, va a poder acomodarse y adaptar la familia y en la maternidad a eso, a la concreción de deseo. Bueno, Beta, agradeciéndote los minutos, ya llegando casi a la parte final. Hablamos de temas generales, pero también quería ir a algo actual y, bueno, consultarte un poco de cuáles son las inquietudes, digamos, grandes rasgos que sentís de los pacientes hoy en día,
teniendo en cuenta de que son, digamos, tanto el año pasado como este año, son atípicos en los últimos años, y no sé si decir en la historia, pero sí en la historia de, digamos, de nuestra edad, han sido años que nunca tal vez imaginamos vivir. Sí, yo creo que por un lado es esto de nunca haber imaginado esta situación, de tener que festejar un cumpleaños con tapabocas, por ejemplo, o ir a la escuela con tapabocas los niños, pero también de esto se pueden abrir muchísimas posibilidades de preguntarnos si lo que estábamos haciendo estaba bien, si se puede mejorar, si esto nos aportó algo en lo que es la valoración de la vida, del encuentro, de lo que antes naturalizábamos, de esto de salir y estar con amigos, de salir y poder ir al supermercado sin ningún tipo de inconvenientes. O sea, valorar el pequeño paso que uno da todos los días y darle mayor significación a eso. Yo creo que se trata de eso también, porque si pensamos únicamente en las restricciones, estamos volviendo a caer en este no puedo y la pandemia y no me lo permite, y en maldecir a la pandemia, y yo creo que como muchos plantean que esto vino para quedarse y tenemos que adaptarnos a vivir con este virus encima, la única posibilidad que tenemos es adaptarnos a vivir de un modo mucho más saludable, mucho más consciente de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer, del cuidado que tenemos que tener con nosotros mismos y con el otro. Creo que en ese sentido nos ha enseñado bastante. Y esto que vos me preguntabas del requerimiento en el consultorio, los pacientes hoy lo que más se ve, lo que más se trabaja es la ansiedad, que si bien es el estrés y la ansiedad ya vienen trabajándose desde hace años y son los grandes motivos de consulta, últimamente hubo gente que ha tenido que ser medicada, que ha tenido que recurrir a algún profesional psiquiatra, y otros agudizaron algunos inconvenientes que ya venían teniendo, como miedos, por ejemplo, miedo a la muerte, miedo a las enfermedades. Entonces con el COVID se ha agudizado esta emoción, entonces la trabajamos desde ese lugar, desde la posibilidad de adaptarnos y de aceptación de lo que sentimos para poder aprender a convivir con eso y de a poco ir eliminando esa emoción negativa. Y esto que también me decías de lo que va surgiendo en lo cotidiano, trabajamos mucho también con lo que es la apertura a la sociedad. Hay muchos psicólogos que ya están trabajando a nivel comunitario, que estamos abriéndonos no solo en el consultorio privado, personal, sino que estamos yendo a las salitas, a las salas de asistencia comunitaria, porque bueno, también mucha gente no tiene los recursos económicos para poder acceder a algún profesional de la salud, psicólogo o psiquiatra, y bueno, entonces nosotros llegamos a ellos. Ahí hablabas de lo que es el miedo a morir, y me acordaba de una charla que había tenido justo una entrevista de Rolón y Fantino, en el cual le dice de que somos la única especie que sabe que se va a morir, y con eso tenemos que convivir todos nuestros días. Creo que a lo mejor la pandemia lo trajo todavía más a presente esa inquietud. Beta, agradecerte, y quería terminar con una pregunta, o si bien un mensaje de tu parte, de cuándo es el tiempo indicado para ir al psicólogo, porque a veces parece una persona que tiene 40 o 50 años dice, no fui nunca, voy a ir ahora. O sea, ¿cuándo es el momento? ¿Es tarde, es temprano? En este caso lo responde vos. Bueno, en realidad no hay edad. Nosotros trabajamos con los niños de entre 3 y 4 años para arriba, y creo que lo que uno tiene que pensar es que así como el miedo, la angustia, no tienen una edad, o sea, se sienten desde que tenemos uso de razón en adelante. La detección de esto, si uno detecta que está sintiendo esto y lo está sobrellevando a lo largo de muchos días, de muchas semanas, de muchos meses y quizás años, y está conviviendo con sensaciones que son indeseables y que le trastocan la vida y que perjudican sus vínculos, ahí, más allá de la edad cronológica, es necesario consultar.
abrirse a una primera consulta, porque a veces se prejuzga y uno piensa, bueno, ¿qué le voy a contar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué va a saber responderme si no me conoce bien del todo? Estamos para eso, para que la persona que venga por primera vez se abra y que nos pueda llegar a permitir entrar, aunque sea en un 1%. Con ese 1% nosotros podemos empezar a hilar más fino después. Pero es necesario entrar, romper esa barrera de prejuicio personal que tiene cada uno y dejarse ayudar. Esa es la salud mental, esa es la clave de la salud mental, reconocer que uno no puede. Si uno reconoce que no puede seguir adelante, que no sabe cómo resolver ciertos conflictos, quiere decir que está sano. El que tiene certeza absoluta, estamos complicados. Beta, te quiero agradecer por estos minutos y bueno, será hasta la próxima. Te lo he dicho en mensaje, en bromas, llevaste durante muchos meses el récord en las entrevistas de Conversando, con la máxima cantidad de visualización, ahí peleando casi con Hugo Garro, pero bueno, ganó últimamente el que está ahí arriba, Fabricio Salgado, con su entrevista que le habíamos hecho de España, así que imagino que esta va a tener casi la misma repercusión. Muchas gracias y bueno, un buen año también, si bien ya comenzó parte del año, también un buen año y será hasta la próxima. Bueno, Ayrton, te agradezco muchísimo la oportunidad de seguir llegando a la gente, de hablar de temáticas que a todos nos atraviesan, y creo que se trata de eso, de poder cada uno en la sociedad brindar lo que cada uno sabe hacer o lo que mejor le sale, y de esa manera ayudar al otro. Esa es la intención. Así que te agradezco muchísimo el espacio, muchísimo. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, saludos, hasta luego.